Esto es Rompiendo Paradigmas, una mirada crítica y certera de la realidad venezolana e internacional, con Andrés Leonardo Briceño. Buenas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Rompiendo Paradigmas. Este es el episodio número 20 de este programa y lo festejamos por todo lo alto. Son muchas las cosas que se vienen dentro de la palabra compartida. Con esto me refiero a la organización La Palabra Compartida y no al podcast del mismo nombre. Y ya esta semana lo van a ir viendo. Estoy hablando de audiolibros, de documentales, de un nuevo Patreon, incluso de soporte y ayuda académica para aquellos que colaboren con nosotros. Porque en más de una ocasión se han acercado a esta casa pidiendo algún libro, algún ensayo, referencias, guías, y considerando que para eso estamos, precisamente, para colaborar con la formación de los venezolanos del mañana, pues bueno, más temprano que tarde vamos a dar el puntapié hacia esa relación aún más cercana con nuestros oyentes y con quienes confían en este proyecto. También se viene una reactivación del Discord, un nuevo cronograma de publicaciones más consistente, más constante, sobre el cual no voy a entrar en detalles todavía. Pero en fin, son las cosas que pasan cuando uno tiene un equipo de trabajo eficiente y responsable como el que tenemos ahora. Ya no estoy únicamente yo, hay que dar gracias especiales, primero a Dios, a mi esposa, que con un niño recién nacido me tiene una paciencia tremenda con la producción de contenido, porque todo esto quita bastante tiempo. Y a los protagonistas de este agradecimiento, que son John Ángel Utrera, nuestro director de investigaciones, Gonzalo Zulbarán, productor ejecutivo de esta casa, y Gabriel Contreras, nuestro muy querido editor y corrector de audio. A todo ese equipo maravilloso, muchísimas gracias. Lo digo de todo corazón. Capítulo 20. Saben, justo el otro día, no sé dónde, porque yo siempre voy como volando por las noticias de Argentina, de Venezuela, de España, me encontré con uno de esos estudios sociológicos, entre comillas, que decía que solo un 10% de los podcasts llegan al capítulo 20 y un porcentaje aún menor al 21. Así que ahí tenemos otra razón para festejar, porque nos estamos acercando al final de esta temporada de Rompiendo Paradigmas y al inicio de algo nuevo. Pero nada de esto hubiera sido medianamente posible sin el apoyo incondicional de todos ustedes. Lo cierto es que en los últimos 5 años, o mejor dicho, en los 5 años que lleva existiendo este canal, no hemos producido tanto contenido como nos gustaría. Estamos trabajando para que eso cambie, pero su lealtad, su cariño, su presencia, eso sí que ha sido una constante. Y la cantidad de llamados de atención, de peticiones, de mensajes bonitos que recibí en todo ese año en que no sacamos nada, por ejemplo, en 2023, fue deslumbrante. Maravillosamente deslumbrante. Así que, gracias. No me quiero detener mucho más en la introducción, pero sí recordarles que si les gusta el contenido que hacemos y todavía más la perspectiva de lo que está por venir, los invitamos a que se suscriban por acá por YouTube, pero también a que nos sigan por Spotify. En el caso del primero, bueno, denle like, dejen sus comentarios y no olviden presionar la campanita para recibir actualizaciones con respecto a todo lo que se viene. Dicho eso, vamos con el programa. Y empezamos escuchando a Antonio Ledesma, exalcalde de Caracas y, por cierto, ningún santo de mi devoción, como ya ustedes saben, en un acto de la Fundación Española NEOS, realizado el 23 de septiembre, hace una semana y moneda. Acto cuyo título fue El Estado soy yo, el camino a la bolivarización de España. No sé por qué a veces dicen bolivarización, a veces dicen bolivarianización. Bueno, ¿y por qué vamos a escuchar precisamente a Ledesma de entre todos los conferencistas? Sencillo, porque estoy de acuerdo con él. Vamos a escucharlo. Yo quiero que me permitan, sobre todo don Jaime y los directivos de NEDO, hacer un desagravio a Simón Bolívar. Y créanme que los venezolanos
hemos superado las emboscadas articuladas en la leyenda negra. Y puedo decir como ejemplo que en 1983 estaba yo culminando mi primer periodo como diputado y se celebraba el bicentenario del libertador Simón Bolívar, y a Caracas acudió el rey Juan Carlos, y en su agenda se contemplaba la visita al Panteón Nacional para depositar una corona de flores ante el sarcófago que guarda los restos mortales del padre de la patria. Y al salir, en su majestad, un túnel de mujeres y hombres caraqueños lo vitoreaban, al mismo tiempo que gritaban «Viva Bolívar y viva el rey». Por eso yo hubiese querido que esto, en vez de titularse Camino a la Bolivarización, debería llamarse Camino a la Chavetización, porque en nada se parece el socarrón por ahora de Chávez a las ideas que vertió el Simón Bolívar el 15 de diciembre de 1812, denominado el Manifiesto de Cartagena. Nada tiene que ver la vocinglería de Chávez a las proclamas que redactó Bolívar en la Carta de Jamaica del 6 de septiembre de 1815. Y nada tiene que ver la estridencia de un Chávez autoritario frente al discurso sobrio, profundo, de Simón Bolívar en febrero de 1819 en el Congreso de Angostura. Hay un primer elemento que Ledesma menciona acá que es muy cierto. Venezuela es un país de dicotomías, es un país de contrastes. Dicotomías que en cualquier otro lado serían tomadas por contradicciones. Y muchas veces esos contrastes vienen de la sencillez del alma venezolana, que por lo general no se tara en grandes discusiones existenciales. Eso ha sido bueno y ha sido malo, ¿verdad? Por lo malo sabemos que el exceso de sencillez nos ha llevado a tomar muy malas decisiones. Sobre todo nos ha llevado a no entendernos a nosotros mismos. Pero en lo bueno, y creo que el punto de Ledesma es un perfecto ejemplo, nos permite no crear problemas donde no los hay, o al menos tardar en crearlos. Porque Venezuela es un país que desde tiempos de Guzmán Blanco ha rendido culto a Bolívar, sin dejar de saberse cada estrofa de ese pasodoble tan sabroso, chico, como lo es Viva España, en la voz de Memo Morales. ¿O no? Cada 24 de diciembre eso suena y todos se lo saben. Así es mi país, nuestro país, tiene esas cosas. Mientras en Francia, por ejemplo, se arrancan las vestiduras porque sienten que no pueden admirar el trabajo científico de Marie Curie sin dejar de creer en la intercesión de Santa Genoveva. En mi tierra, incluso en medio del populismo, hay como islas sencillas y sutiles en donde el populismo no entra, en donde la maldad no entra. Hay como una ingenuidad muy fundamental, casi infantil, en el alma venezolana. Y creo que ese es tema para un programa entero, de hecho. Vamos a entrar en ese tópico otro día. Pero bueno, un segundo elemento en la intervención de Ledesma, que por cierto me gustó mucho, fue ese acto de comparación entre las grandes proclamas del Libertador, Manifiesto de Cartagena, Carta de Jamaica, Congreso de Angostura, y tres adjetivos que definen y definirán muy bien y para siempre lo que significó el nombre Hugo Rafael Chávez Frías en la historia venezolana: socarronería, vocinglería y autoritarismo. Es decir, una persona que se burlaba, que minimizaba a los demás creyéndose superior, ¿no? Más astuto, un socarrón. También una persona que hablaba mucho, pero que no decía nada, un vocinglero. Y una persona que encontraba muy difícil aceptar otra autoridad que no fuera la suya. Quizás con la excepción de Fidel. Pero Bolívar fue otra cosa. Y bien, un gran bien, mejor dicho,
hizo Antonio Ledesma al llamar la atención de todos los que atendieron a este acto al decir no debería llamarse camino a la bolivarización de España, sino a la chavetización de España. Aplausos a Ledesma, aplausos. Pero tengo que decir que me resulta realmente triste que hombres tan inteligentes, tan preparados como Ramón Pérez Maura, importantísimo miembro fundador del diario ABC de España, o Carlos Espinosa de los Monteros, referente empresarial español, cuyo hijo Iván, por cierto, fue hasta hace muy poco portavoz del grupo parlamentario de Vox en el Congreso, no dijeran lo mismo antes. No dijeran, hey, un momento, este título es intelectualmente, históricamente y objetivamente erróneo. Es más, no solo es erróneo, es engañoso y es malintencionado. Y puede ser, incluso, mal empleado por las viudas del imperio de un lado y del otro del Atlántico, y por los idólatras de Bolívar de un lado y del otro del Atlántico. Hace 2 años, en este canal, realizamos un live con Alejandro Andrade Yepes, un joven venezolano con una mente extraordinaria, precisamente sobre el hispanismo. Y la razón de ser de ese programa fue la discusión como constante, perpetua, que parece haber entre bolivarianistas e hispanistas. Y el punto central del programa consistió en explicar qué es en realidad el hispanismo y qué es en realidad la hispanidad, ese conjunto de las culturas y de los pueblos de este reino de Cervantes, de esta raza espiritual, diría Unamuno, de la que somos parte. Porque ser bolivariano es ser hispano, porque el estudio del hispano es ser hispanista, y porque Bolívar y España son una cosa indisoluble. No solo porque el primero no puede existir sin los segundos, sino porque el primero, volvería a decir como lo hice en su momento, es la confirmación de lo segundo, su elevación, su ejemplo. Bolívar es España porque lo más grande de España, que es su heroísmo, su aventurerismo, su espíritu guerrero, su ansia, deseo, anhelo de trascendencia, su tradición, su destino y su tragedia, se conjuga en él. Bolívar, a diferencia de Miranda, y sin menosprecio de Miranda, no fue, como diría Uslar, un afrancesado, un enamorado de las luces, haciendo referencia a la Ilustración francesa. Y es por eso que en Angostura habla de una manera tan clara cuando dice: ¿queréis conocer los autores de los acontecimientos pasados y del orden actual? Consultad los anales de España, de América, de Venezuela. Examinad las leyes de Indias, el régimen de los antiguos mandatarios, la influencia de la religión y del dominio extranjero. Observad los primeros actos del gobierno republicano, la ferocidad de nuestros enemigos y el carácter nacional. Y lamentablemente, hay gente que ha querido reducir este segmento del Congreso de Angostura a un lavado de manos, al mejor estilo de Pilatos, por parte de Bolívar. Pero ese juicio es injusto, superficial, mientras lo que Bolívar está poniendo en evidencia no es solo su entendimiento de la historia como una continuidad, como una red de cosas que se van hilvanando y entretejiendo y complicando, sino su entendimiento de su historia, de nuestra historia. Hay una razón de ser de las cosas que se puede entender si volvemos la vista atrás. Es lo que hemos dicho tantas veces en este programa. Y si uno va para atrás, a 1815, a la Carta de Jamaica, se encuentra nuevamente con esta conciencia de cosa nueva dentro de una continuidad. Es esa idea de que América es mundo aparte, un pequeño género humano, ¿no? Extraordinaria expresión, un pequeño género humano, pero al mismo tiempo es mundo viejo en los usos de la sociedad civil, porque somos americanos por nacimiento y europeos por derecho. Yo diría, más que un derecho, es un hecho, del mismo modo en que ser europeo es ser occidental, aunque haya más de un trasnochado pensando que Turquía es Europa, por ejemplo. Bizancio fue Europa, pero Bizancio no es Turquía, son dos cosas distintas. Entonces, muy correctamente hizo Ledesma esa distinción que nos alcanza a todos. Y tristemente están los que de este lado sueñan con una América reunificada, pero bajo el mando de un monarca español, en vez del gran imperio americano que pensó Miranda, o esa continuidad de España en América que pensó Unamuno, y luego están los de allá, que ven a este continente como un conjunto de repúblicas fallidas y bananeras,
sin percatarse de que, como bien dijo Bolívar en Angostura, gran parte, si no la totalidad de esas fallas, de esos errores, de esas circunstancias y esas actitudes, se las debemos a una historia de la cual somos causa, hecho y consecuencia. Porque nuestro guerrerismo, nuestra partidocracia y nuestra violencia fratricida es tan española como nuestra fe, nuestra pasión y la grandeza de nuestro espíritu. Somos españoles en lo bueno y en lo malo. Y lo bueno y lo malo de Bolívar fue y será siempre eminentemente español. Entonces llamar a un acto de gente pensante la bolivarización de España es tan injusto como decir que el deseo unitario de Bolívar siendo dictador de la Gran Colombia es la madrileñización o españolización de Bolívar. Y en ese caso me pregunto qué tendrían para decir vascos y catalanes. Y ahí ya la cosa no es tan graciosa, ¿verdad? Y lo dice alguien que apela profundamente a la unidad de España frente al rupturismo vasco o catalán, y al mismo tiempo defiende la independencia como hecho histórico ineludible. Porque lo dije en su momento, Bolívar no se levantó contra España, sino contra la decadencia de España. Y los primeros en hacer eso fueron los españoles, y después lo siguieron haciendo, por cierto. Criticar a España es el deporte típicamente español. Es más, de este lado del charco, es más grande la admiración, el cariño y el sentido de pertenencia que de aquel lado. Pero retomando el asunto, volviendo a quien pudiera decir, Bolívar no inició la independencia de América, sino su balcanización, no queda sino responder que para muchos el entendimiento de lo hispano parece que termina en las Islas Canarias. Yo digo que intentemos ir más allá, al pensamiento de españoles verdaderamente grandes, y no de españolistas domingueros, a las ideas, por ejemplo, de esa generación proactiva que supo responder al pesimismo del 98, con referentes como Ramiro de Maeztu, Manuel García Morente o el padre Zacarías de Vizcarra. Porque todos ellos estaban en sintonía con esa noción de que así como llamamos cristiandad a la unidad de los pueblos cristianos, corresponde que llamemos hispanidad a la totalidad de los pueblos hispánicos. Y esa hispanidad, por un lado, es mestiza, diría Maeztu, compuesta de hombres de las razas blanca, negra, india y malaya. Y por el otro lado, es habitante de muchas tierras y de muchos climas. No son, vuelvo a citar a Maeztu, el producto de una aventura, por lo que la comunidad de los pueblos hispánicos no puede ser la de los viajeros de un barco que después de haber convivido unos días se despiden para no volver a verse. No, esto trasciende lo político. Y la hispanidad trasciende a la misma independencia. No existe ahí una historia trunca, sino un espíritu que es el mismo que movilizó a don Pelayo desde la periferia que era Covadonga a los inicios de la Reconquista, que movilizó al Cid desde la periferia del exilio y la conquista de Valencia, que movilizó a Cortés desde la pequeña Medellín de Badajoz a la conquista del Imperio Azteca. Es la grandeza de la victoria y la miseria del olvido. Y Bolívar conjugó esos dos destinos, que es la cosa más española que se puede hacer. Pero responderán algunos, Andrés, Bolívar lo que hizo fue atizar sentimientos antiespañoles. Eso está en muchas de sus cartas, está, el decreto de guerra a muerte. Hubo alguien que me dijo hace años ya, ojalá no hubiera muerto tanta gente en la independencia, así tendríamos más herencia genética española. Imagínense. En primer lugar, no, Venezuela tenía siglos de mestizaje, y los blancos criollos y de orilla no eran la mayoría en nuestra pobre capitanía general, pero más allá de eso, la herencia española no es genética. Ya bien lo dijo Maeztu, la hispanidad no es una raza ni un lugar, son muchas razas, muchos lugares. Bolívar no deja de ser español por atizar el sentimiento antirrealista, ni por firmar el decreto de guerra a muerte. Dejó de ser español el tirano Lope de Aguirre por rebelarse contra su monarquía. Ese lado belicoso, ese lado campeador como en el Cid, tan evidente en Bolívar en algunos momentos, sobre todo durante la campaña admirable, a mí se me parece mucho a la respuesta de Felipe II frente a la rebelión de las Alpujarras en Granada, donde encarceló mujeres, viejitos, niñas, y mandó a tirar sal sobre la tierra para que no creciera nada más, como los romanos en Cartago. Algo que incluso a don Juan de Austria, su hermano, le pareció el mayor retrato de la miseria humana. Y Felipe II es para mí
junto con Isabel la Católica, no solo uno de los grandes monarcas de España, sino más bien uno de los grandes monarcas de la historia humana. Pero volviendo a este asunto, diría Uslar, en el español hay una pasión por lo desmesurado, por lo absoluto, por lo glorioso, una ansia de no estarse, de acción, de posesión, de plus ultranza. Y no somos los venezolanos un pueblo constantemente hambriento de grandeza, un pueblo que se fascina por las grandes historias y por los grandes líderes, un pueblo, que hace de sus dirigentes líderes mesiánicos. Acá está el desenlace de esa gran tragedia de nuestra historia hispana. Anhelamos la grandeza y la hemos alcanzado muchas veces, pero terminamos arando en el mar porque esa grandeza muere en sí misma. Es una grandeza que perdió su propósito. Si uno fuera atrás en el tiempo, diría yo, esta es mi tesis, hasta el mandato de los Austria, podríamos decir que el propósito detrás de la grandeza española es divino. Hay un mandato divino, hay un motor evangelizador. Al morir ese espíritu permanece la grandeza, pero sin ideal. Hay una frase de Maestu que me parece que condensa todo esto perfectamente. Lo que hizo grandes, a juicio de Edwards Bello, a Bolívar y a Rubén Darío, fue haber podido ser en un momento dado el soldado y el poeta de todo un continente. El hecho es que los pueblos hispánicos viven al día, sin ideal, por lo menos sin un ideal que el mundo entero tenga que agradecerles. Pero el mundo entero sí debe agradecer, por ejemplo, a la hispanidad, no ya a la conquista de América, sino su evangelización. Y no hace falta que lo vean desde el objetivo esencial, que es la salvación de las almas. Yo sé que muchos de los que me escuchan no son gente de fe, o si lo son, no son cristianos, sino desde la trascendencia de esa empresa. Esa evangelización implicaba una trascendencia de fondo, había un propósito superior. Y España empezó a morir cuando dejó de lado la trascendencia de sus actos para quedarse en lo puramente material. Por eso el siglo XIX es un siglo tan triste para la madre patria, con Mendizábal y con los liberales en el poder. Ahora, lo que se da en América es un resurgimiento de la trascendencia. La independencia nace como un episodio que va más allá de la materialidad de la carne. Esto está presente en Bolívar a lo largo de toda su vida. Pero al morir esa trascendencia, esa grandeza del espíritu, empiezan las divisiones, las distorsiones, los personalismos, el egoísmo político. Cuando Bolívar dice el 28 de septiembre de 1827, frente a la consagración de los obispos colombianos, la unión del incensario con la espada de la ley es la verdadera arca de la alianza, está haciendo referencia precisamente a esto. Y su muerte en Santa Marta, demasiado pequeña para un hombre tan grande, es la consecuencia de las acciones de hombres demasiado pequeños para una hora tan grande, que exigía, vuelvo y repito, trascendencia. Actuar, vivir y obrar para cosas más grandes que uno mismo. Pero esto no lo supieron entender ni un Santander, ni un Pedro Carujo, ni un Vicente Azuero. Repito, hombres pequeños en tiempos muy grandes. Por cierto, les voy a dejar en la descripción del video un ensayo muy bueno de don Manuel María Polit Lasso, que fue arzobispo de Quito allá por 1830, llamado La muerte cristiana de Bolívar, para seguir derribando mitos, sobre todo los que tienen que ver con la relación entre Bolívar, la fe y la masonería. Otro de los argumentos más usados por los españolistas domingueros, ¿no? Que ojo, también existe el término, de hecho, los católicos domingueros. Acuérdense que la calumnia es un pecado mayor, o igual, que no ir a la iglesia en domingo. Chávez es consecuencia de errores cometidos que se vinieron sumando a lo largo de los años en mi país. La falta de autocrítica de los movimientos que echaron las bases de la democracia venezolana, la necesidad de que los liderazgos que habían apalancado todos esos proyectos que fueron hilvanados en el conocido Pacto de Punto Fijo y que hicieron posible que Venezuela comenzara a transformarse, que tuviera lugar un ascenso social, que se comenzara a distribuir la riqueza, promoviendo programas de educación que hoy son modelos para muchos ojos del mundo, como el plan de becas Gran Mariscal de Ayacucho, por ejemplo. El miedo a
a tomar en cuenta las realidades, dio lugar a que los sueños de los venezolanos fueron asaltados por ese populismo, de quienes prometieron a la gente la posibilidad de tocar el cielo por las manos, que le prometieron a la gente llevarla al paraíso de la noche a la mañana. Hoy la gente está padeciendo una fritanga en las pailes del infierno. Pero en fin, la chavetización de España, decía la semana pasada Antonio Ledesma. Y lo que dice es correcto, porque en Chávez se conjugaron todos los males de esa pequeñez de espíritu, de ese como raquitismo del alma que nos ha llevado a donde estamos y que ha llevado a España a donde está con Pedro Sánchez. Pero ¿saben qué? Es también lo que llevó a España a las desamortizaciones liberales del siglo XIX y al régimen del Frente Popular que trajo consigo la guerra civil. Es decir, el espíritu autoritario, socarrón y vocinglero no lo inventó Chávez para exportarlo a España a través de Podemos o la extrema izquierdización del PSOE post-transición. Esto ya lo conocían los españoles y lo conocieron con Mendizábal, con Espartero, con Indalecio Prieto, con Manuel Azaña, con Largo Caballero, con Negrín. Pero tristemente tú le dices esto a muchos españoles hoy. Tú les dices la palabra autoritarismo y solo pueden pensar en Franco. Y antes de eso todo fue un mar de rosas. Lo mismo pasa, y acá está el tercer elemento que quiero resaltar de ese discurso de Ledesma, con el pequeñísimo mea culpa que éste hizo al hablar de Chávez la semana pasada. Porque sí es cierto que admite que Chávez es una consecuencia de la falta de autocrítica de movimientos como Acción Democrática o COPEI, pero dice también que son los que echaron las bases de la democracia venezolana. Ustedes saben, me han escuchado mucho, me conocen, que yo no es que no estoy seguro, es que diría lo contrario. Creo que las bases del chavismo, con su autoritarismo, su partidocracia, su electoralismo superficial, su corrupción, todo eso quedó sentado por los movimientos que el señor Ledesma representó y aún representa. En todo caso, las bases fueron sentadas por López Contreras y Medina Angarita. Incluso hay elementos de la institucionalidad de nuestro país, de la existencia misma de nuestro país, que le debemos antes a un Juan Vicente Gómez. Porque lo que pasó en 1945 con la Junta Revolucionaria de Gobierno, la improvisación y el despilfarro en la Junta de Larrazábal, en la reforma agraria de Betancur, en el manejo del petróleo con Carlos Andrés, en la corrupción y el amiguismo político con Lucinchi, todo eso es el germen de algo que solo creció como una bola de nieve. Algo que se hizo gigantesco y que no se resuelve en falta de autocrítica y miedo a tomar en cuenta las realidades, sino en una admisión plena, clara, de culpabilidad. Porque esas realidades fueron creadas por el punto fijismo. Esa autocrítica es directamente dependiente de los desmanes del punto fijismo. No haber utilizado la riqueza petrolera eficiente y productivamente es un hecho representativo del punto fijismo. Entonces, el populismo de Chávez no fue un simple asalto a los sueños de la gente, como dijo el señor Ledesma, sino la profundización de lo que Acción Democrática, entre otros, pero lo digo porque su partido, supo hacer muy bien durante 70 años. ¿O es que acaso no fue populismo la manera en que utilizaron las arcas del Estado para financiar la fundación indiscriminada de sindicatos y escuelas de cuadros entre el 45 y el 48 con el objetivo de adherir gente al partido? ¿No fue populismo que el país se endeudara indefinidamente por la nacionalización del hierro y del petróleo, cuando las concesiones terminaban en menos de 10 años y todo lo invertido, incluyendo infraestructura, volvía al país sin que éste tuviera que pagar un centavo? Ah, no, era preferible que Carlos Andrés creara su leyenda a costa de una deuda gigantesca que todavía estamos pagando. ¿No fue populismo la ideología de Carnet que impuso Lucinchi en cada ministerio? Y viniendo más al presente, aunque sean otros partidos o lo mismo con otros nombres, ¿no fue populismo el "hay un camino" de Capriles? ¿O el "vamos bien" de Guaidó? Lo único que hemos conocido es populismo. El chavismo es solo otra cara de eso, más violenta. Sí,
pero menos hipócrita, porque Acción Democrática y Copey también prometieron cielo y tierra a los venezolanos en sus grandes discursos demagógicos, elección tras elección. Chávez no aprendió nada nuevo, simplemente lo mejoró, en el peor sentido del término. Chávez no vació de institucionalidad a los poderes públicos, como afirma el señor Ledesma. Simplemente removió el único ladrillo que sostenía a instituciones de barro construidas sobre la improvisación de los hombres y la transitoriedad del petróleo. Así que España, más que de la bolivarización, ojalá surgieran nuevamente acá y allá espíritus como el de Bolívar, o de la chavetización, debe cuidarse y, si es posible, blindarse contra sus propios fantasmas. Debe cuidarse de sus duques de Lerma y de sus Pedro Franquesa, de sus Fernando VII y sus María Cristina de Borbón, de sus Indalecio Prieto y sus Juan Negrín, de sus Jordi Pujol y sus Baltasar Garzón. Esa idea de que la corrupción y el autoritarismo son propios del continente americano y el tercermundismo es un velo que muchos deben removerse de los ojos. Se lo tienen que sacar. Pasa que robar siempre se ve más elegante si uno tiene enfrente la fuente de las Cibeles o los Campos Elíseos, eso seguro. Pero el caso es que ni los líderes de la derecha española de hoy, ni la oposición venezolana, que en su momento fue gobierno, entendieron ni pretenden entender a Bolívar. Y si lo hicieron, no quieren que los demás lo entiendan. A las élites políticas de cada uno de estos estados nuestros les sirve el segregacionismo sectario y elitista, que por derecha se traduce muchas veces en xenofobia de todo tipo, bolivianos hacia argentinos, chilenos hacia venezolanos, venezolanos hacia colombianos, y por izquierda en la más absoluta hipocresía de andar entonando himnos a la patria grande siempre y cuando los países con recursos como Venezuela despilfarren su riqueza en comprar voluntades. Ni una cosa ni la otra. Ni una cosa ni la otra. Históricamente, en tiempos de la Cuarta, a los jóvenes venezolanos se les enseñaba una materia que se llamaba Instrucción Moral y Cívica. Eso en tiempos de Chávez pasó a llamarse Cátedra Bolivariana, que fue lo que vi yo. Y el problema de esa materia es que pretendía reducir, circunscribir, encerrar, limitar la moral a justamente una asignatura. Y tú no puedes enseñar a alguien lo que es la moralidad en forma abstracta, porque además no es algo que se deba aprender, es algo que se debe vivir. Y si la moral es fundamento de la democracia, entonces se entiende por qué no hemos podido salir de este problema y por qué España también sigue repitiendo sus mismos errores del pasado. No se enseña moral, no se enseña civismo como se enseña matemáticas. No se enseña a vivir en democracia, a ser demócrata en una materia. Como decía Uslar, todos los maestros y todas las asignaturas. Ahí se enseña. Y todos los maestros incluye a los padres. Y todas las asignaturas incluye la vida misma, en el ejercicio del trabajo diario y de los vínculos que nos unen. Todo eso es la escuela de la democracia. Y todo lo que no sea la búsqueda de la verdad, del bien mayor, del respeto por el otro, por la vida del otro, por la dignidad del otro. Todo lo que no sea aprender a convivir, a cooperar, a amar la libertad de los demás aún más que la propia, es abstracción. ¿Qué división de poderes, parlamentarismo, elecciones? Todo eso es abstracto. Si uno aprende solo eso, es carpintería sobre un edificio que no tiene vigas que lo soporten. Se cae, como se cayó, y como se está cayendo en España. Arturo Uslar Pietre explica esto muy bien en un artículo que se llama La enseñanza de la democracia. Lo van a poder escuchar este domingo, por cierto, cuando estrenemos el audiolibro de una a otra Venezuela. Quisiera España, si lo entendiera, bolivarianizarse o bolivariarse, como dijeron en el acto. Y quisiera Venezuela, si lo entendiera, bolivarianizarse. Porque nunca lo hizo, ni estando vivo Bolívar. Asignaturas como Instrucción Moral y Cívica o Cátedra Bolivariana fueron muy buenas, de hecho, para segmentar el pensamiento del libertador, para dividirlo en consignas y proclamas. Y así rompieron toda una vida de pensamiento, de reflexiones, de contradicciones, de complejidad.
Pero para poder ser auténticamente venezolanos, que es lo mismo que ser auténticamente bolivarianos, no podemos tener a un Simón Bolívar masticado, ni leerlo del tingo al tango. Hay que leerlo de principio a fin y analizarlo profundamente. Y no solo a él, a su contexto, a su época, y también al contexto y a la época que le precedieron, al país Venezuela, que no nace con él, sino con la llegada de España al continente, y él es un producto de eso, y a la cultura occidental, que da como producto a España. A este hombre no se le conoce como a cualquier otro hombre grande y complejo en 5 años de bachillerato, por la sencilla razón de que la vida de los hombres, como la historia misma, es una continuidad cambiante. Bolívar no fue un solo hombre, sino muchos hombres en uno, y por eso vemos evolución y cambio en su pensamiento. Si el señor Ledesma, María Corina y todos los demócratas de España y Venezuela quieren escuchar al Libertador y poner en ejercicio sus palabras, me parece a mí que deberían tomarse más en serio entonces, aunque no les convenga, su última proclama. Si mi muerte contribuye para que cesen los partidos y se consolide la unión, yo bajaré tranquilo al sepulcro. Y con esto no me refiero a que deban extinguirse los partidos políticos, que de todos modos lo he dicho, no son la razón de ser de la democracia, sino una forma de ejercerla, una característica. Me refiero a la partidocracia. Es decir, ya no son los hombres alineándose, organizándose y colaborando porque tienen en común ideas y principios que ponen al servicio de un bien mayor, el bien mayor de la colectividad, que se traduce en el bien mayor de los individuos, sino que ahora se trata de organizaciones con un fuerte sesgo ideológico que ponen un coto, una tara al pensamiento de los hombres. El partido, o los partidos de los que hablaba Bolívar son estos últimos. El hombre ya no se expande en el libre ejercicio de su pensamiento al compartirlo con quienes piensan de forma similar, sino que se reduce, se hace chiquito, porque un movimiento o una organización lo quiere esclavo de un decálogo o de 4 o 5 ideas superficiales que lo conviertan en borrego. De modo que Bolívar nunca pudo bajar tranquilo al sepulcro. Su muerte, todavía, no sirvió para lo que él esperaba, pero está vigente esa idea. Así que yo propongo lo contrario que propone el foro, profundizando en el desagravio que muy bien empezó el señor Ledesma. Propongo que hay que trabajar por la bolivarización de Venezuela, de verdad. La bolivarización del pensamiento grave y profundo. La de la reflexión seria sobre qué somos, qué es ser ciudadano, qué es una república. No la ceremonialidad superficial de la Cuarta República, ni mucho menos el esperpento ridículo que este régimen ha querido llamar revolución bolivariana y que nada tiene que ver con el Libertador. Tampoco se trata ni de jalarle mecate a Bolívar, como llegaron a hacer Antonio Leocadio Guzmán y Eduardo Blanco, ni de caer en un rancio antibolivarianismo como el de Castro Leiva. Otra cosa, por cierto, muy española de nuestra parte, vivir entre el blanco y el negro, aun cuando no hace falta, y considerar todo lo que está en el medio como un estorbo. Y esto se los dice alguien que no cree en la política de los centristas ni de los moderados. Pero a la historia no la podemos ver con esa misma óptica, de buenos y de malos. Entonces, me gustaría repetirme. Venezuela debe bolivarianizarse. Pero en serio. No en proclamas y discursos, no en cátedras de pequeña moral, sino en lucha constante y ferviente por reflexionarse y pensarse a sí misma, cambiando siempre, puliéndose constantemente en busca de la grandeza trascendental. Y España, por su lado, también debería bolivarianizarse en el sentido más unamuniano del término, entendiendo que lo hispano no termina ni en los Pirineos, ni en Ceuta, ni en las Islas Canarias, que continúa acá, en América. Y como predijeron muchos grandes españoles, probablemente sea acá, en América, donde España se realice y continúe. Más por cómo vienen las cosas en Europa. Intentemos seguir formándonos y en función de esto, consolidar la unión. Porque es el reino de Cervantes, es la hispanidad la que lo exige. Los partidos, es decir, las peleas por ideas transitorias y por hombres demasiado pequeños, no valen la pena. Tanto Venezuela como España
tienen todavía un destino que cumplir. Y sea el que sea, van a atravesar ese destino juntas o no lo atravesarán nunca. Dios me las bendiga, los quiero mucho y nos vemos la próxima.